Éxodo 27 dice, lo leemos todos juntos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor de nuestras vidas, te agradecemos por todo lo bueno y maravilloso que eres para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hasta este día, Señor, tú te has manifestado sobre nuestras vidas, Señor, y todo lo que sucede en nuestra vida, Señor, es tu voluntad. Gracias te damos y te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y que podamos entender y comprender el mensaje de tu palabra, Señor, santa y poderosa, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos, Señor, y que la honra y la gloria sean solamente para ti todos los días de nuestra vida, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. Para iniciar esta mañana, hermanos, voy a leerles el mismo pasaje y lo voy a leer en otras dos versiones de la Biblia para que podamos tener un concepto más claro de lo que este mandamiento nos enseña. Dice el versículo 7 en el capítulo 20 de Éxodo en la Biblia de las Américas: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, este pasaje dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y para entender un poquito más sobre lo que Dios nos está expresando en este pasaje, vamos a leer también Levítico capítulo 19, verso 12. Dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, oh Jehová. Hermanos, en esta mañana, antes de comenzar, quiero pedirles por favor que guarden su celular, que hagamos reverencia ante la predicación de la palabra del Señor. También, hermanos, sugerirles por favor que si tienen la cartera a la par y hay otras personas que necesitan sentarse, por favor den el espacio, ¿verdad? Para que todos estemos tranquilitos, sentados y pongamos atención a la predicación de la palabra en esta mañana. Seguimos, hermanos, estudiando los 10 mandamientos. Esta serie de sermones empezó con el sermón que predicó nuestro hermano Norman, ¿verdad? Ya hace varios domingos atrás. El sermón de esta mañana yo lo titulé, hermanos, la majestad y la gloria del nombre de Dios. Todos hemos leído ya este mandamiento, todos sabemos y es de nuestro conocimiento lo que este mandamiento expresa. Hace varios domingos nuestro hermano Norman inició la serie de sermones de la ley moral de Dios. Y como nuestro hermano Daniel el domingo pasado también nos hizo referencia a los puntos que tocó nuestro hermano Norman en este sermón, yo se los vuelvo a recordar. La ley revela el carácter de Dios. La ley muestra cómo debe de conducirse el pueblo de Dios. Y la ley señala nuestra necesidad de un Salvador. Y es que los mandamientos, hermanos, fueron dados a Israel en el contexto de la gracia. Ellos ya habían sido redimidos por Dios, Dios estaba habitando y morando con ellos, pero ellos necesitaban aprender a relacionarse con Dios. Y la ley tuvo este propósito en la vida de este pueblo. Y por supuesto en nosotros también, ahora que nosotros ya hemos sido redimidos por la sangre poderosa de Cristo y pertenecemos al reino de Dios. El primer mandamiento, hermanos, en este primer mandamiento nosotros aprendimos que Jehová es el único Dios verdadero y Él no comparte su gloria con nadie, por lo tanto se nos prohíbe tener a otro Dios delante de Él. Y solo Él es nuestro Dios, nuestra única fuente de seguridad, identidad y consuelo. En el segundo mandamiento, hermanos, aprendimos cómo debemos adorar a Jehová de manera apropiada. Él establece que no puede ser adorado mediante el uso de ninguna imagen,
no debemos hacer ídolos y mucho menos compararlos con Dios. Debemos adorar a Dios como Él lo ha ordenado en su palabra y no como muchas veces lo inventamos nosotros. Y en esta mañana, hermanos, quiero que examinemos este tercer mandamiento que nos recuerda que el Dios que adoramos es completamente santo. Por lo tanto, debemos tratarlo como tal en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro diario vivir, en nuestro diario hablar, en nuestro diario comportamiento, debemos de tratar a Dios como Él es. Santo, santo, santo. La interpretación exegética, hermanos, de este mandamiento abarca mucho más de lo que a simple vista podemos ver y en cuanto a lo que nos enseña y nos expresa este mandamiento. Espero que esta mañana, hermanos, podamos estar atentos para que podamos entender lo que nos demanda este mandamiento, para que podamos entender lo que este mandamiento nos ordena y que esto sirva, hermanos, para que también podamos instruir a nuestros hijos a vivir una correcta vida piadosa que santifique y glorifique el nombre de Dios en el temor y la reverencia que tenemos que tener a Dios en todo momento de nuestras vidas. En esta mañana, hermanos, veremos este mandamiento bajo 3 puntos importantes. El primero de ellos es la importancia del nombre de Dios. El segundo punto, la orden de no tomar en vano el glorioso nombre. Y número 3, la advertencia que se nos da para tomar en serio este mandamiento. El punto número 1, hermanos, es la importancia del nombre de Dios. Podemos ver, hermanos, que este es el único mandamiento. Cuando nosotros leemos este mandamiento podemos ver algo en particular, que este es el único mandamiento en el que el Señor se refiere a su pueblo en una tercera persona. Pero ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué habla en tercera persona en este mandamiento? Lo hace, hermanos, para enfatizar la santidad de su nombre y el respeto que debemos de tener a su nombre. Y es que para entender este mandamiento, hermanos, para comprender la gravedad de tomar el nombre del Señor en vano, hermanos, debemos entender primero la importancia del nombre de Dios desde la perspectiva como se describe en las Escrituras. Y es que la esencia misma de este mandamiento es el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, en las Escrituras, el Dios de Israel es conocido por muchos nombres y títulos. Y es que Dios se revela en las Escrituras, hermano, a través de sus atributos, su naturaleza, en su totalidad. Y especialmente su gloria se refleja en su nombre. Y para ver esto podemos irnos a lo que el salmista nos dice en el Salmo 8, verso 1. Que dice de la siguiente manera: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y ahí mismo, más adelante, en el capítulo 111, verso 9, el Salmo 111, 9 dice: Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Si ustedes se fijan aquí, el salmista está exaltando el atributo de la santidad del nombre de Dios. Nos dice: santo y temible es su nombre. Sus títulos, hermanos, sus atributos son reflejados en su nombre. Y es por eso que Jesucristo mismo también nos da la orden que debemos de dirigirnos a Dios con total reverencia y temor. Mire lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 9. Este pasaje es bien conocido porque es donde el Señor Jesús nos instruye a orar a nuestro Padre. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Jesús mismo está diciéndonos que debemos de orar de esa manera y que el nombre de Dios es santo, santo, santo. Debemos, hermanos, entender que incluso venir delante del trono de Dios es por causa únicamente de su gracia y de su amor misericordioso.
para con su pueblo. No es porque nosotros no tengamos nada que hacer en la casa y que estamos aquí en esta mañana. Es únicamente por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, que usted y yo estamos aquí en la casa de Dios para venir a adorarle. Hebreos, el apóstol Pablo, yo le refiero el libro de Hebreos al apóstol Pablo por las características que este libro tiene al ser escrito, ¿verdad? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si podemos ver, la ética de los 10 mandamientos es la misma ética de Jesús. Cristo, hermanos, no vino a abolir los 10 mandamientos, como muchos enseñan hoy en día. Él vino a cumplir cada uno de estos mandamientos. Cristo, hermanos, es la encarnación misma de la obediencia a Dios. En las Escrituras, el nombre de Dios se revela a través de Cristo. ¿Y cuál es la única manera que nosotros los cristianos tenemos para conocer a Dios? Hermanos, la única manera que nosotros tenemos para conocer a Dios es mediante las Escrituras. La palabra de Dios nos describe cada uno de los atributos de Dios. A lo largo de las Escrituras podemos ver todo lo que Dios es en su esencia misma de su personalidad, en cada uno de sus atributos. Su santidad, su fidelidad, su ira, su justicia, su eternidad, su poder. Cada uno de sus atributos están en la palabra. Ahora la pregunta en esta mañana que quiero hacerles es: ¿conoce usted a Dios? ¿Conoce al Dios que adoramos? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? Sí, lo conozco. ¿O está la duda en nuestros corazones? Si nuestra respuesta, hermanos, es no, debemos de preocuparnos porque realmente no estamos leyendo la Biblia. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no leemos la Biblia? Y si le conocemos, hermanos, y si decimos que le conocemos, ¿por qué muchas veces venimos y le desobedecemos? ¿Por qué muchas veces no hacemos lo que Él nos dice en su palabra? El nombre de Dios, hermanos, debemos de tener bien en claro que es tan importante y tan grande que a causa de la grandeza de su nombre, cualquier uso indebido del nombre de Dios es causa de deshonra a su carácter. Es por esta razón que se considera tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. Vivir bajo los términos del tercer mandamiento, hermanos, es reconocer y confesar que Dios se merece el más alto honor y Él nos llama a vivir según el ejemplo de Jesús, glorificando a Dios en la tierra. El conocimiento, hermanos, del nombre de Dios debe de producir en nosotros un temor reverente a Dios y una conciencia de nuestra condición delante de Dios y la necesidad de su perdón para nuestros pecados, para vivir santamente delante de su nombre. Ahora podemos entender cuán importante es el nombre de Dios para nosotros los cristianos. El nombre de Dios no es cualquier cosa. No es cualquier piedra que nos encontramos ahí en la calle, la recogemos y ya. No. El nombre de Dios es santo, santo, santo. Y aquí radica lo que el tercer mandamiento nos está diciendo. Pero esto nos lleva al segundo punto, hermanos, en esta mañana, que es la orden de no tomar en vano su glorioso nombre. Pero, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano, hermanos? ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué significa este mandamiento? O hasta hoy que estamos viendo los mandamientos de Dios y estamos viendo el tercer mandamiento, viene a nosotros esta pregunta, o solo porque yo se las hago. O alguna vez se lo han preguntado. Muchas veces, hermanos, tenemos ideas erradas de lo que este mandamiento nos ordena.
Muchas personas creen que el tomar el nombre del Señor en vano se refiere a simplemente, sencillamente, a una palabra grosera que se diga normalmente, cuando el tercer mandamiento realmente prohíbe tomar y usar el nombre del Señor de una forma irreverente. En otras palabras, hermanos, una falta de respeto hacia Dios. Nos vamos a ir al contexto del Antiguo Testamento, hermanos, para ilustrar un poquito sobre esta prohibición. En el Antiguo Testamento, hermanos, se deshonraba el nombre de Dios cuando no se cumplía con un juramento o una promesa hecha en su nombre. Y es por eso que Dios dice en Levíticos 19:12: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Era esencialmente, hermanos, una falta de reverencia hacia Dios, la que se practicaba en el Antiguo Testamento cuando se hacían los juramentos. Era lo mismo que negar la existencia de Dios. Y hoy en día, hermanos, como cristianos, no podemos hacer juramentos, ya que Cristo lo prohíbe. Y nos dice Él de que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Mire lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 34 al 37. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo, no juréis sin ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Hay un sentido más amplio, hermanos, en el que la gente de hoy en día toma el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Y es que hay muchos hermanos que mencionan el nombre de Cristo, que oran en su nombre y que toman su nombre como parte de su identidad, pero deliberada y continuamente desobedecen sus órdenes. Hermanos, el nombre de Dios, el nombre de Cristo no es cualquier cosa. Es un nombre sobre todo nombre. Y el apóstol Pablo nos da y nos expresa esta idea de que el nombre de Cristo es un nombre sobre todo nombre y que toda rodilla se doblará ante este nombre. Filipenses 2, versículos 9 al 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cristo es Dios, hermanos. Cristo es Dios encarnado. Y si profesamos ser cristianos, hermanos, ¿por qué actuamos, pensamos y hablamos de una manera mundana? ¿Por qué profanamos el nombre de Dios de esta manera? ¿Por qué cuando decimos que le amamos, hermanos, no hacemos lo que Él nos manda? ¿Por qué, hermanos? Cristo mismo nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? Si tenemos el conocimiento, hermanos, y tenemos la seguridad de que Dios es santo, 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 ¿por qué no cumplimos los 10 mandamientos? Es inapropiado, hermanos, tratar a Dios diferente a lo que Él se merece. ¿Cómo debemos de tratar nosotros a Dios? Hermanos, tenemos que tratar a Dios con total reverencia y temor, porque Él es Dios. De esa manera debemos de tratar a Dios. Y cada una de las cosas en nuestra vida deben de ser para reverencia y temor al nombre de Dios. El libro de la sabiduría de los proverbios, ¿verdad?, nos dice
en el capítulo 28, verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cómo debemos de tratar a Dios? Con total reverencia y temor. Ahora, hermanos, pero ¿qué es lo que el tercer mandamiento prohíbe y ordena? El tercer mandamiento, hermanos, prohíbe el uso indebido, irreverente, inapropiado o innecesario del nombre de Dios en nuestras conversaciones. ¿Cuántos hemos escuchado frases de Dios mío, por Dios te lo juro, ay Dios mío, Dios no lo quiera? Y muchas veces usamos estas palabras, hermanos, para situaciones triviales en nuestra vida. Cuando nos sorprendemos por algo que sucedió, ¡ay, Dios mío! ¿Qué necesidad había de usar el nombre de Dios en esa frase? O, te lo juro por Dios que es cierto. ¿Qué necesidad hay de usar el nombre de Dios en esa frase tan trivial? Para asegurar una verdad que nosotros queremos que las demás personas crean. ¿Qué necesidad hay? En nuestras conversaciones, hermanos, a diario debemos de glorificar a Dios. Dios, por medio de su santo nombre, hermanos, nos ha revelado su grandeza, su poder. Pero si hacemos un uso trivial de su nombre, hermanos, estamos diciendo que Dios no es tan grande, que Dios no es tan glorioso, que Dios no es tan poderoso, que lo mismo da a hablar de Él como si fuéramos a hablar de cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Entonces, el nombre de Dios, hermanos, debe de ser reverenciado. Y es que el uso ligero de su nombre, hermanos, es considerado como una profanación de su nombre. La Biblia nos advierte de este pecado de profanar e irreverenciar las cosas santas de Dios, hermanos. Mire lo que dice Levítico en el capítulo 22, verso 31 al 33. Ahí cerquita del libro de Éxodo, el siguiente libro que le sigue, dice en el versículo 31 al 33: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Siempre que hablemos de Dios, hermanos, siempre que hablemos de Él, debe de ser con inteligencia, con reverencia, y no debemos de perder de vista, hermanos, la gloria, la majestad y la grandeza de su nombre. Pero ¿qué más ordena el tercer mandamiento? El tercer mandamiento, hermanos, ordena el cuidado del uso del nombre de Dios. No solamente debe de ser al hablar, sino también al orar. El apóstol Pablo, hermanos, en Primera de Corintios, en la carta a Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15, dice de la siguiente manera: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, muchas veces entramos en la presencia de Dios con una actitud arrogante. Muchas veces entramos en la presencia de Dios de que por solamente el hecho de que somos hijos de Dios, Dios tiene que cumplir todos nuestros caprichos, todos nuestros problemas tienen que ser solucionados por Él a la fuerza. Y es ahí donde muchas veces en estas oraciones surgen palabras como: yo declaro que esto va a ser, yo profetizo que esto va a ser, yo arrebato, yo ordeno que esto se haga. Cometemos un error muy grave. Muchas veces de esta manera queremos ser manipuladores de la voluntad soberana de Dios. No somos conscientes de su santidad, de su grandeza y del enorme abismo, hermanos,
que separa nuestra naturaleza de la naturaleza de Dios. Debemos de orar, hermanos, con reverencia, clamando a Dios por su misericordia. Esa es la manera en que debemos de presentarnos delante de Dios para orar al Padre, para pedirle a Dios con humildad de corazón, con reverencia, con temor, porque no es a cualquiera al que nos estamos dirigiendo, es a Dios, al santo, santo, santo Dios de la creación. Hermanos, padres de familia, debemos de instruir también a nuestros hijos en estas cosas. Nuestros hijos, hermanos, también deben de aprender a orar a Dios, de clamar a Dios con humildad, con misericordia, con reverencia. Este pecado, hermanos, no es cosa ligera. Este pecado es grave. Instruyamos a nuestros hijos para que también puedan crear en ellos una vida piadosa delante de los ojos de Dios. Nuestros hijos son la próxima generación que viene después de nosotros. Nosotros no vamos a ser eternos en esta tierra. ¿O se mira usted todavía aquí dentro de 50 años más? No, ¿verdad? Un día vamos a tener que partir para la presencia del Señor, y quien va a quedar sirviendo al Señor aquí en esta tierra son nuestros hijos, nuestra descendencia. Entonces, incluyámoslos. Otra cosa que prohíbe el tercer mandamiento, hermanos, es tomar con ligereza la palabra de Dios. Nuestro Dios, hermanos, se ha revelado a través de su palabra, a través de las Escrituras. Y por lo tanto, hermanos, despreciar la palabra de Dios es irreverenciar, es irrespetar el nombre de Dios. La palabra de Dios es santa. Y miren lo que Jehová Dios dice a Moisés en Deuteronomio 28, versículos 58 al 59. Si no cuidares de romper por todas las, si no cuidares de poner por obra, todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. ¿Por qué cree, hermanos, usted que aquí insistimos tanto en que nos concentremos en la predicación? Que apague su celular porque interrumpe el momento de la predicación. Porque la palabra de Dios, hermanos, es santa. Esta palabra es santa. Tomar en poco su palabra, hermanos, es una manifestación de no reverenciar su nombre. Y Dios ve, hermano, como un desprecio personal cuando alguien toma en poco su palabra. Eso es un desprecio a su nombre. Dios ve, hermano, como un desprecio personal cuando alguien toma en poco su palabra y se sale de este lugar a medio sermón o se pone a platicar con su hermano algo que no tiene nada que ver con el sermón. Dios ve como una ofensa, hermanos, cuando manifestamos con nuestras vidas que poco nos importa lo que prohíbe la palabra, que poco nos importa lo que ordenan sus mandamientos. ¿Cómo podemos decir que reverenciamos el nombre de Dios si no tenemos respeto por su palabra? Si no hacemos lo que su santa voluntad nos dicta a través de su palabra. ¿Cómo podemos poner y tener en nuestra vida que tenemos un temor hacia Dios si reverenciamos su nombre y su palabra? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos, hermanos, si demostramos que no nos interesa la predicación de su palabra? Su palabra es santa, hermanos, como Él es santo. También el tercer mandamiento prohíbe, hermanos, que despreciemos la gloria de Dios. ¿De qué manera? Provocando con nuestra conducta a que otras personas blasfemen el nombre de Dios. El provocar, el blasfemar, hermanos, es pecado y sigue siendo un pecado grave ante los ojos de Dios.
El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios nos dice en el capítulo 5, verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hoy en día, hermanos, es tan común que se mire normal que un cristiano comparta pensamientos, pláticas, vocabularios con los del mundo. Y se mira tan normal que no hay una diferencia entre un cristiano hoy en día y un mundano. Ay, pero muchos dirán, no, hermano, pero es que son mis amigos, ¿qué van a decir de mí? Muchas veces, hermanos, no nos importa que hablen mal de Dios con tal de encajar en este mundo. Muchos decimos, es que es para que no se den cuenta que soy cristiano. ¿Qué comportamiento es este, hermanos? ¿Es el comportamiento de un verdadero hijo de Dios? El comportamiento de un creyente, hermanos, muchas veces, parecido a los del mundo, hermanos, puede ocasionar que otros blasfemen el nombre de Dios. Para ser cristiano como ese, mejor no soy cristiano. El profeta Samuel, en su segundo libro, en el capítulo 12, verso 14, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, ¿qué pasaría si toda la gente que a usted le conoce, sus vecinos, su familia, sus compañeros de trabajo, sus amigos, basados en el comportamiento que usted tiene, hermanos, qué pasaría si ellos tuvieran que ponerle o describirlo a usted con un nombre? ¿Con qué nombre lo describirían? ¿Sería con el nombre de cristianos? Nuestra familia mira en nosotros que de verdad somos cristianos. Nuestros compañeros de trabajo miran que en realidad somos cristianos. Nuestros hijos miran que de verdad somos cristianos. Nuestros amigos saben que somos cristianos. ¿Creen ustedes que todas estas personas deberían de llamarnos a nosotros? Ahí viene el cristiano. ¿Creen ustedes que eso debería de ser así? Basado en el comportamiento que nosotros tenemos, cómo reaccionamos ante las situaciones de esta vida, los lugares a donde vamos, con quién gastamos el dinero, dónde lo gastamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos totalmente. ¿Usted cree, hermano, que sería el nombre de cristianos el que nos diría? Piénselo unos momentos. ¿Estamos tan identificados con Cristo que de nosotros se despide el cristianismo? ¿Andamos respirando cristianismo encima de nosotros? ¿Así andamos? ¿O de qué manera nos conocen todo este montón de personas? Hermanos, el mundo debe de ver en nosotros que somos cristianos y que como cristianos le pertenecemos a Él. Por tanto, hermanos, si le pertenecemos a Dios, toda nuestra vida debe de ser santa. Toda nuestra vida debe de ser santa porque le pertenecemos a Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es responsabilidad nuestra, hermanos, que no seamos ocasión para nadie de blasfemar el nombre de Dios por nuestra causa. Mire lo que dice la pregunta 98 del Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg, hermanos, no reemplaza la palabra de Dios. Es una explicación precisa de lo que la palabra y las escrituras nos dicen acerca del contenido de la Biblia. Dice la pregunta 98 del Catecismo de Heidelberg: ¿qué nos enseña el tercer mandamiento? Respuesta dice: que dejemos de blasfemar y profanar el nombre de Dios por medio de falsos juramentos y maldiciones, y aún inútiles juramentos, que no nos hagamos partícipes de tan horrendos pecados al callar cuando los oigamos. En una palabra, que no empleemos el santo nombre de Dios más que con temor y veneración,
a fin de que Él sea rectamente confesado, invocado y glorificado por nuestras palabras y hechos. Hermanos, los verdaderos creyentes no pueden sacar a Dios de sus conversaciones. Los verdaderos creyentes no pueden dejar de hablar de Dios. Dios demanda, hermanos, que sopesemos cuidadosamente su gloria y que actuemos en consecuencia a ello. Nuestro comportamiento debe de ser el de un hijo de Dios. Pero ¿qué también ordena el tercer mandamiento? Dice, el tercer mandamiento ordena que nuestro Dios debe de ser temido y reverenciado. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser tratado reverentemente. Hebreos 12, 28 dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La reverencia, hermanos, que debemos de tener en el culto y la adoración a Dios es importante. La presencia de Dios en medio de su pueblo es santa. Su palabra proclamada en su casa es santa. Todo lo que hacemos aquí en la casa de Dios es santo y debe de ser tratado con reverencia y solemnidad. Es por eso que nosotros insistimos en que pongamos atención en la predicación de su palabra, porque su palabra es santa. Es por eso que nosotros insistimos en que adoremos a Dios con reverencia y solemnidad. Aún, hermanos, la manera en que nos vestimos debe de glorificar a Dios, debe de ser de acuerdo a la reverencia que tenemos a Dios, a la santidad de Dios. Por reverencia y respeto y temor a Dios debemos de venir bien guapetones aquí a la casa de Dios, ¿verdad? Si no, les dejo 1 de Timoteo 2, 9 al 10 para que lo lean en su casa y miren cómo debemos de reverenciar a Dios en esta parte. Otra cosa, hermanos, es la puntualidad. Es parte de la reverencia y respeto a Dios. Debemos de pedirle perdón a Dios por llegar tarde con Él al encuentro que tenemos con Él a su casa. Cuando faltamos a la puntualidad en las reuniones de la iglesia, hermanos, estamos faltándole respeto a Dios. Todos muy bien, ¿verdad? Cuando nos toca llegar temprano a nuestros trabajos, ahí estamos, que vamos botando a todo el mundo por la calle con tal de que llegar temprano al trabajo para que no nos quiten el día. Pero a la casa de Dios, le digo esto por experiencia porque yo he llegado tarde aquí a la casa de Dios. Y le pido perdón a Dios públicamente, hermanos, porque es importante reverenciar a Dios aún en la puntualidad. La puntualidad es parte de nuestra responsabilidad como personas que somos. Si somos puntuales, esta persona es responsable. Y delante de Dios la puntualidad también debe de ser así. ¿Cómo es que al mundo donde vamos a trabajar, a nuestras oficinas, sí se merece de que nosotros lleguemos temprano? ¿Y por qué a la casa de Dios no? Es por eso que hay que apurarnos en la mañana para salir temprano. También, hermanos, cuando faltamos al culto, estamos diciendo que no nos interesa todo lo relacionado con Dios, que no nos interesa a Dios. Cuando no queremos venir a la iglesia, a la casa de Dios, ¿qué es? Realmente somos cristianos, hermanos. Si somos cristianos, vamos a amar estar en su casa. Vamos a amar querer estar aquí con los hermanos. Pero muchas veces nos preguntan, ¿y vas a ir al culto? Si Dios quiere, creo que sí, ahí voy a llegar. Hermano, Dios siempre quiere. Usted es el que no quiere. Dios siempre quiere, Dios quiere que aquí esté usted todos los días. Pero muchas veces decimos, no, si Dios quiere, ahí voy a llegar. Pero es que no hemos tomado en serio esto, hermanos. El Salmo 29:9, el salmista dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Termina diciendo: en su templo todo proclama su gloria. Todo lo que hacemos aquí, hermanos, los cantos, la alabanza, la adoración, la oración, toda la liturgia del culto, alaba y glorifica y proclama la gloria de Dios. Es por tanto de que las alabanzas
deben de ser reverentes y con temor hacia Dios. Por eso todos los hermanos del Ministerio de Alabanza se preocupan por ensayar y estar pilas para ese día. Porque no es a cualquiera al que le venimos a cantar aquí. No es a cualquier Dios, no es a cualquier persona a la que venimos a exaltar y adorar en esta mañana o cualquier otro día del Señor aquí en su casa. Es al Dios vivo, al Dios santo, santo, santo. Por tanto, todo en su casa debe de glorificar a Dios. Todo lo que hacemos en su casa debe de ser reverente y solemne para Dios. Mire lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Les traigo esta partícula también para que ampliemos un poco más lo que nos dice la palabra. Dice el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 55. ¿Qué se prohíbe en el tercer mandamiento? Respuesta dice: el tercer mandamiento prohíbe toda la profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Y Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, en el Instituto 2.822, dice: es importante que de corazón y de palabra cuidemos de no pensar ni de hablar de Dios y de sus ministerios, sino con gran reverencia y sobriedad. Y al considerar sus obras, no concibamos nada que no sea para honra y gloria suya. Al comentar esto, Juan Calvino, hermanos, está en lo correcto. Este sentido, hermanos, de veneración en relación al nombre de Dios es lo que caracteriza una vida de santidad y genuina adoración de parte de los creyentes para con Dios. Ahora, esto nos lleva al tercer y último punto, ya para ir terminando, hermanos. El tercer punto es la advertencia que se nos da para tomar en serio este mandamiento. Y es que ustedes se fijan, hermanos, si ustedes se fijan, este tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa esta advertencia que nos da este mandamiento? ¿A qué se está refiriendo Dios? ¿Será que nos va a dar un premio si cumplimos este mandamiento? No, es una advertencia. Y es que la advertencia contenida en este mandamiento, hermanos, dice: Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Es una seria transgresión, hermanos, tomar el nombre del Señor tu Dios en vano, porque es una falta de respeto, como les dijimos anteriormente, directa al nombre del Señor. Es una seria advertencia donde Dios le recuerda a su pueblo, después de haberles dado el mandamiento, que aquellos que violen este mandamiento, Él los hará responsables y no considerará inocente a quien viole su ley. La violación del tercer mandamiento, hermanos, es uno de los pecados más comunes que en nuestra cultura, y no solo la cultura secular, sino que en la cultura religiosa, se transgrede. Así que hoy, hermanos, les invito a pensar detenidamente en la importancia de este mandamiento para nuestras vidas. Si somos negligentes en el uso de su nombre, hermanos, es como que si lleváramos un cartel en el pecho que diga: no tengo consideración por Dios. Dios entiende esa dinámica, hermanos. Y desde el principio, en el decálogo de los 10 mandamientos, Él da este mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Mire lo que nos ilustra el Catecismo de Heidelberg nuevamente, pero ahora en la pregunta 99. Dice la pregunta: ¿es tan grave pecado el profanar el nombre de Dios por medio de juramentos y blasfemias que Dios también se enoja contra aquellos que no se opusieron y no lo prohibieron con todas sus fuerzas? La respuesta dice: sí, porque no hay mayor pecado, hermanos, ni cosa que a Dios más ofenda que el profanar su nombre,
por lo cual mandó que esta maldad fuese castigada con la muerte. Y es que hoy en día, hermanos, hay algunas personas que viven como si Dios no existiera, que cada día de sus vidas viven como si Dios no los está viendo, que cada día de sus vidas viven como que si no hay un castigo, como que si Dios no se va a dar cuenta de lo que hicieron. Siguen cada día, hermanos, de sus vidas añadiendo maldad, pecado sobre pecado, pensando que Dios nunca les va a reclamar por el pecado que cometieron. Dios ve y sabe todas las cosas, hermanos. A Dios no le podemos esconder nada. Y muchos nos ha pasado que cometemos pecado y pensamos, no, Dios no se va a dar cuenta y la demás gente no se va a dar cuenta. Hermanos, Dios ve todo. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. No podemos pecar a escondidas de Él. Podemos pecar a escondidas de los demás. Pero delante de los ojos de Dios no nos vamos a esconder. Y a Dios no lo vamos a burlar. Y muchas veces, hermanos, hay muchas personas que viven de esta manera. Una vida de doble cara. Aquí somos uno, allá afuera somos otro. Allá afuera con nuestros compañeros, con nuestra familia, nuestros amigos, somos otra persona. Y aquí, el santo del Señor está aquí en la casa. Tenemos una gran deuda, hermanos, con Dios. Debemos de reconocer esto. Tenemos una gran deuda que no podemos pagar, que nadie puede pagar. Solamente una persona lo ha hecho. Y esa persona ya murió en una cruz por usted y por mí. Él ya pagó por esa deuda. Y la ira de Dios, hermanos, está latente en contra del pecado cada día. Pero nosotros no tenemos temor de Dios en cuanto a esto. Vivimos cada día de nuestras vidas como si Dios no existiera. Él ha decidido, hermanos, Dios ha decidido que un día le pondrá fin a todo el pecado del mundo, a toda la maldad. Pero ese día todos vamos a estar llamados a dar cuentas delante de su presencia de todo lo que hicimos en esta tierra. ¿Está preparado usted para presentarse delante de Dios y que Dios ponga en una pantalla toda su vida completa y le diga, fuiste culpable de esto, ¿qué dices? No vamos a decir nada, hermanos. Solo vamos a agachar la cabeza y vamos a querer pedir perdón en ese momento, pero va a ser demasiado tarde. Dios estableció, hermanos, que la única forma de ser librados de la ira venidera, del justo juicio de Dios, del castigo justo de Dios, es ser declarados justos delante del Padre. Y todo lo podemos hacer mediante la fe puesta en el sacrificio de Cristo en la cruz. Teniendo fe, hermanos, en que Cristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia. No hay donde esconderse de Dios, hermanos. No sigamos pensando eso. Dios nos ve, Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos. Cada día, cada pensamiento de nuestras vidas, Dios lo sabe. Cada pecado, Dios lo conoce. Hasta el más profundo, hasta el más íntimo, Dios lo conoce. A Él no lo podemos engañar. Y para terminar, hermanos, quiero terminar con la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versos 7 al 8. Si todos lo buscamos, por favor, para terminar en esta mañana. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Amén. Dice 7 y 8, capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.